Muchas gracias, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Sin Filtro, temporada 2022. Quiero arrancar el programa de hoy dedicándoselo con especial cariño a toda la gente de Puchuncaví, sobre todo a los niños que estos días lo han pasado muy mal. Yo creo que Chile debe ser el único país en el mundo en donde la gente se intoxica, cierran los colegios y las industrias siguen funcionando. Así que un cariñoso saludo, abrazos a toda la gente de Puchuncaví. Y hoy, señoras y señores, les tengo un programón. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces palabras como la tercera vía o estos días 4 séptimos. De eso y mucho más arrancamos Sin Filtro el día de hoy. Quiero presentar a Pancho Rego. Pancho Rego, buenas noches. ¿Qué camisa hoy día? Explíqueme el estilo, por favor. El estilo es básicamente el de siempre. Venimos a conversar, a hablar un poquito efectivamente de la tercera vía, toda vez que el proceso constituyente fracasó, eso hay que decirlo con todas sus letras. Y estoy muy contento con la bancada, el colectivo, que es en palabras de la convención que me acompaña el día de hoy, que ya lo No lo diga todavía. No lo voy a decir todavía, yo, no lo diga todavía. pero creo que la juventud se está tomando los espacios de la derecha y eso me tiene muy, pero muy contento. Otro, ¿cierto? Querido, odiado, trending topic día por medio, diría yo. René Naranjo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien. Hola, amigas y amigos que miran aquí el programa. Muy bien, con muchas ganas de comentar toda la actualidad y a la gente que lanza tantas imprecaciones y comentarios homofóbicos, Gonzalo, hay que decirle, dejen de sufrir, respeten la vida de los demás. Preocúpense de sus propias vidas. No estén pensando y todo el rato en lo que hacen, en lo que hacemos las demás personas. ¿No es cierto? Sean respetuosos, ocúpense de lo que tienen que hacer y así van a dejar de sufrir. Pongan un poco de luz en esos corazones oscuros. Ponga un poco de luz en esos corazones oscuros. Eso es como un Paulo Coelho, ¿no? Así estamos. Metiste Paulo Coelho. De Roma, Paulo Coelho. Hoy no está Magdalena Mervilá con nosotros, se encuentra en Roma, señoras y señores. Está de viaje, mi historiadora favorita, pero en su reemplazo está Javiera Rodríguez. ¿Cómo está, Javiera? Buenas noches. Periodista de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas de la Universidad Católica, ex consejera superior. Autora de la Contratoma y coordinadora de las Mentoras, ¿cierto? Una iniciativa que busca potenciar el liderazgo femenino en la política. ¿Cómo estás, Javiera? Buenas noches. Bien, un honor ser el reemplazo, pero... Un honor ser el reemplazo. No sé si está a la altura. Bueno, como siempre, junto a nosotros, también querido odiado, trending topic cada 2-3 días, Fabián Puelma. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias, vamos acá. Hoy día metió chaqueta, camisa. Sí, vengo de la pega, así que estamos acá como siempre. Vamos a tener... ¿A qué se dedica, Fabián? La gente me pregunta. Bueno, ¿lo puede decir o no? Sí, obviamente. Soy abogado, trabajo con sindicatos, con trabajadores y bueno, por eso mismo quería aprovechar un segundo de mandarle un fuerte saludo a los trabajadores de la papelera CMPC de Puente Alto, que hoy día se estuvieron movilizando en contra de las prácticas abusivas de una de las familias más poderosas de Chile, como son los mates. Fabián, así que un fuerte saludo y en esa vamos a estar hasta siempre porque vamos que se puede. Hoy tenemos también invitados, está Ricardo Neumann, convencional constituyente, independiente en un cupo UDI, ¿cierto? Por el distrito 16, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en teatro y gestión cultural de la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y el siguiente invitado, quiero redoble de tambores. Juego de luces, juego de luces. ¿Tiene juego de luces? Tenemos un tremendo invitado, señoras y señores. Estoy muy contento de que esté junto a nosotros. Para algunos, el verdadero dueño detrás de la Constitución. Marcos Barraza, ¿cómo está, Marcos Barraza? Buenas noches. Convencional, psicólogo, ex ministro de Desarrollo Social y militante del Partido Comunista. Fue parte de la Comisión de Sistemas Políticos y de Normas Transitorias. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Con harta sobriedad. Encantado de estar acá. ¿Cómo eso con harta? Es que veo mucha estridencia en la conversación, entonces me tiene sorprendido. Alegría, ¿ves? Es que esta conversación... Pero espérese, pero Marco, usted está acostumbrado, el pleno se grita. No he visto los programas. Marco, en el pleno se gritan todo el día. No, lejos de aquello. No, ya, pues. Lejos de aquello. Lejos de aquello. Sí, el diálogo es un diálogo. Acá, mira, acá hablamos fuerte. Guitarra no tocamos todavía. Ya. Y nos gusta estar con ropa. Bueno. ¿Ah? Y nos gusta estar con ropa. Nos gusta estar vestido. Bueno, ya les dije, tercera vía, 4 séptimos. Pancho Rego, quiero una clase precisa, concisa de los 4 séptimos y la tercera vía, para que la gente, ¿cierto?, entienda en la casa. Partamos de la premisa de que algunos entendemos que este proceso constituyente fracasó en finalmente construir lo que se esperaba, que era la casa de todos. Acá hay más grupos que están fuera de la Constitución que grupos que quedaron representados al interior de ella, y para eso el mundo político se tiene que hacer cargo de un tema bien simple, que es, en caso de que llegue a ganar la opción rechazo, cuáles van a ser las opciones reales de cambio, toda vez que entendemos que la ciudadanía en su mayoría manifestó una necesidad de realizar cambios, pero no el cambio que te están
están proponiendo hoy en día con este borrador de texto constitucional, no este cambio que atiende a mirar y a fortalecer a este compadre que se llama Estado, que va a pasar por sobre el resto de la sociedad civil. Esta constitución que no está recogiendo los intereses de sectores muy amplios de la sociedad chilena, como por ejemplo los colegios particulares subvencionados. Y para eso se requiere que en caso de que gane efectivamente la opción del rechazo, exista una vía alternativa, una vía donde se pueda construir una nueva constitución en donde realmente estén representados todos los chilenos y chilenas, todos los habitantes de esta república, y eso pasa por establecer ciertas señales políticas, amigos. Y ahí me quiero detener, porque esas señales políticas pasan porque los partidos tradicionales, esos partidos vilipendiados que han sido muy mirados en menos, se pongan de acuerdo una vez por todas de poder realizar cambios de forma institucional en el Congreso. Para eso, la primera señal muy importante es el proyecto anunciado, creo yo, por un sector relevante de la sociedad, como lo es la centroizquierda, que han dicho que van a plantear el modificar el quórum de cambio de la Constitución de 2/3, que es en algunos casos, la regla general para modificación constitucional en este país es de 3/5, ¿ya? Para ciertos capítulos en particulares de la Constitución vigente de don Ricardo Lagos Escobar se requieren 2/3, como por ejemplo el capítulo 1, bases de la institucionalidad, como por ejemplo el capítulo de derechos y garantías fundamentales, como por ejemplo el capítulo de Fuerzas Armadas. Y con esto lo que se está dando es una señal política de que efectivamente el mundo político se está haciendo carga de las demandas sociales, de tener cambios, pero cambios, amigos míos, bien hechos, sin dinosaurios, sin tía Pikachu, sin cantantes, sin stand-up comedy, sin agresiones, sin funas públicas, sin rondas de San Miguel, sin saumerio, sin todo lo que hemos visto estos últimos 11 meses, básicamente. Sin respirar. Sin ducha, sin ducha. ¿Cierto? René, mira, quiero que me pongas eso se lo dejo a mi otorrino. Mi otorrino me da los consejos de cómo respirar. el punto de prensa que hizo ayer Jimena Rincón con Matías Walker, ¿cierto? En el Congreso, en las afueras de la puerta donde están los diputados, tenemos el video. Ponga el video, por favor. Nosotros queremos emplazar a la derecha a modificar la actual Constitución y bajar los quórums a 4/7. El país se va a enfrentar a una decisión el 4 de septiembre que no es entre buenos y malos, es entre si acepta o no acepta un texto que se le propone. Pero el país necesita respuestas hoy día y por lo tanto nosotros hemos estudiado, analizado el escenario y con el senador Matías Walker estamos ingresando hoy día una reforma constitucional que baja los quórums de esta Constitución a 4/7 para avanzar. El país necesita respuestas hoy y respuestas urgentes. Ahí estaba la senadora Jimena Rincón. Esto no es entre buenos ni malos. Marcos Barraza, por favor. La verdad es que la posibilidad de haber presentado una reforma para 4/7 en la actual Constitución pudo haberse hecho en 30 años y no se hizo. Lo digo porque más bien parece una medida angustiosa, ansiosa, a propósito de que la prueba está creciendo. Hoy día salieron los resultados de la CEP, que son del mes de mayo, no son del mes de junio el levantamiento de la muestra. Y 25% para el apruebo, 27% para el rechazo, desconfirma todas las encuestas coyunturales o situacionales de semana a semana, con un margen de error del 2,9%, es decir, es un empate. Ahora, y 37% de indecisos. Sí, pero ojo, que el 39% cree que la Constitución le va a hacer mejor al país y el 25%, el 26% cree que le va a hacer mal. Es decir, el margen de crecimiento está para el apruebo. Entonces, antes eran 79 y algo versus ahora, 20. En el plebiscito de entrada se llegó a hablar de empate técnico entre convención constituyente versus rechazo. Y el porcentaje fue 80 versus 20%. 80 para el apruebo en el plebiscito de entrada, 20% para el rechazo. Lo que quiero decir es que el ímpetu, el esfuerzo, la voluntad ciudadana de querer generar transformaciones tiene plena vigencia. Si uno mira los resultados de la CEP, además son ilustrativos de que las principales preocupaciones son delincuencia, salud, pensiones. Conforme la gente está conociendo las normas constitucionales, está teniendo claridad que la Constitución está abordando este proyecto precisamente esa urgencia. Ahora, entro a la tercera vía, porque esto hay que situarlo. La verdad es que las reglas del juego son bien claras. La posibilidad 1 es aprobar, la 2 es rechazar. Si uno aprueba, hay una nueva Constitución y queda en obsolescencia la Constitución de la dictadura. Si uno rechaza, rige la Constitución de la dictadura. La tercera vía no es otra cosa que la formulación de quienes quieren rechazar y no se atreven a decirlo, porque saben que hay un ímpetu transformador
que quiere una nueva constitución. Y es parte de la estrategia de la derecha y de sectores que no se atreven, con todas sus letras, a decir quiero rechazar. Javiera Rodríguez, la quiero escuchar. Yo creo que son tres cosas como las que le vengo a refutar. Primero, yo no creo que necesariamente exista un cruce entre las demandas de la ciudadanía, que es la que salen en la encuesta CEP. Sí. Bueno, yo no. Y creo que uno revisa el borrador de la Constitución y no están necesariamente esas demandas. De hecho, la parte de seguridad es sumamente débil. Están todas. Bien débiles. La segunda es que paremos con el fake news de que esta es la Constitución de Pinochet. Y paremos con que el rechazo te lleva a la Constitución del Pinochet. Se lo digo porque yo nací el año 95. O sea, imagínense, para mí, ni siquiera viví el periodo de dictadura, nací mucho después. Entonces, para mí que sigan hablando de la Constitución de Pinochet es algo que me incomoda porque siento que no es así. Primero, porque es una Constitución de Lagos reformada. Y segundo, porque ha recibido mucha reforma y después de todo lo que se está haciendo, de los 4 séptimos que propone la ADC, da una posibilidad de seguir reformándolo o hacer netamente otra nueva. Y lo último, preguntarle si acaso le molesta la propuesta de la ADC de los 4 séptimos. Porque a ustedes que les gustan tanto los cambios, que ¿No les creo gusta, que sea la propuesta de la ADC? bueno, es la propuesta que está Bueno, hoy pero lo día. dice Jimena Rincón con Matías Walker. Sí, y la senadora Yasna Proboste y el senador Cuenchumilla están aprobando. O sea, quiero Pero plantearlo usted porque reclamó con los no, 4 séptimos. tranquila. Mire, lo que está Estoy pasando es que viene un debate en el Pleno de la democracia cristiana donde tienen que pronunciarse. Y hay personeros de la democracia cristiana que en consistencia con las demandas populares ya han declarado que van a aprobar. Y hay otras personeras como Jimena Rincón, Matías Walker, que no han dicho, porque esto es bien insuficiente todavía, no han dicho que van a rechazar, pero están presentando quórum anticipado para un Congreso, digamos, que no lo quiso hacer antes. Sí. Entonces, la democracia cristiana va a tomar esa decisión prontamente. A ver, aquí está, ¿cierto?, lo que es el diario de la segunda de ayer, propuesta de la democracia cristiana para bajar a 4 séptimos el quórum de reforma a la actual Constitución, tratativas de la democracia y Chile Vamos para alternativa, si gana el rechazo, suma piso en el Partido Socialista y en el Partido por la Democracia, PPD. Pancho Rego, ¿qué es lo que está pasando para que la gente, para que la gente en la casa empiece a entender un poquito esto? Porque al principio el 80% acá quería... presente, también podemos hablar más. Increpando al moderador. Sí, Bien, sí, no, bien. oye, podemos hacer un diálogo. Le vamos a dar... Dejemos a René animado. Podemos hacer un diálogo. Podemos dialogar. Sí, perdón, René, le quiero pedir disculpas. La gente me critica, me dice, no, que no dejaba hablar a René, que solo dejaba hablar a este lado. Agradecer también a los representantes de Jaime Guzmán, la versión joven, ¿no? Oye, ya, René, vamos. Me copiaste la talla, lo que yo fuera. Yo quiero hacer un punto, dos puntos. Uno sobre la tercera vía, que en el fondo es el amarillismo. Si eso es la tercera vía, ¿no es cierto? Y encubre algo que es muy poco claro, que es el deseo de los sectores conservadores, porque aquí hay algunos que se molestan cuando se dice la derecha. Los sectores conservadores dicen rechace para que luego reformemos, que era la misma premisa que se levantó en el anterior plebiscito, el del 25 de octubre, y que no tiene ningún sentido, digamos. O sea, eso, por otro lado, decir que la Constitución fracasó es una opinión al menos ligera, porque la Constitución ni siquiera ha culminado su proceso, la Convención ni siquiera ha culminado su proceso. Pero y en cuanto a que yo nací tal año, tal otro, con todo respeto, ¿no es cierto? Obviamente las experiencias personales son muy importantes en la vida. Yo nací antes, por supuesto. Mucho antes. Mucho antes. Y viví otras cosas, pero también me enteré de todo lo que había pasado antes de que yo naciera. No me trate de ignorante. Uno sabe en el fondo lo que pasó. René, ayer trató de básica a Magdalena y ahora está diciendo jamás ignorante. trataría a nuestra amiga que se viene recién incorporando, ni quiero decirlo. Por eso es que hay una diferencia entre lo que uno vive de manera experiencial, por supuesto, que tiene sus características, con lo que puede adquirir también de conocimiento del pasado. Entonces es importante hacer esa diferencia. Le quiero hacer esta pregunta. Espérese un poquito. Pero si el borrador, ¿cierto? Lo que se escribió. Uno dice solo apruebo, pero si uno dice solo apruebo o solo rechazo, pero si lo que está escrito tiene cosas buenas y hay otras cosas que están malas, ¿no es válido hacer correcciones? ¿No es válido, Marco? Sí, por supuesto que sí. Pero lo razonable, lo adecuado sería que esas correcciones se hagan conforme la nueva Constitución se vaya desplegando.
Y por eso se han establecido como propuesta para el Pleno, porque esto está supeditado al Pleno, 2 quórum distintos o complementarios, para ponerlo con mayor precisión. 4/7 más referéndum en el periodo de vacancia, vale decir de aquí al 2026, que es el periodo que entraría a regir el nuevo Parlamento, para materias como derechos fundamentales, principios, bienes comunes de la naturaleza, medio ambiente, lo de Puchuncaví es ilustrativo de que hay urgencia sobre eso, para sistema político y forma de Estado, con referéndum. Y si no, de manera subsidiaria, si el Congreso obtiene 2/3, se puede hacer sin referéndum. Y en régimen, vale decir desde el 2026 en adelante, un quórum permanente de 4/7. Y esto es bien importante, porque sería poco democrático empezar a desmantelar instituciones que aún no cobran vida. Ahora, en mi opinión, la Constitución es un collage de expectativas, demandas, interpretaciones sociales. Y tiene que interpretarnos a todos un pedacito. Y precisamente la posibilidad de hacer este proceso constituyente lo que hace es mixturar expectativas distintas. Don Ricardo. Yo creo que hay un porcentaje importante de la población que quedó fuera de esa expectativa. Aquí básicamente la casa de todos se convirtió en la casa de alguno y le cerraron con llave por dentro porque se le fue un candado importante a mi compañero Barraza. Habló de quórum y efectivamente las constituciones siempre se reforman a través de quórum, pero le faltó el candado del consentimiento indígena, que hace prácticamente irreformable el proyecto de constitución de la Convención. Déjame explicarlo bien. Vamos rápidamente. Porque finalmente, al establecerse un artículo que dice que cualquier cambio que pueda afectar los derechos de los pueblos originarios necesita no solamente la consulta, que es el estándar OIT que tenemos hoy día, sino que el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, básicamente hace que esta constitución en la práctica sea absolutamente irreformable. Entonces, acá tenemos 2 opciones. Una opción que es seguir con los cambios que Chile quiere, eso quedó evidente en el plebiscito de entrada, pero no confundir a la ciudadanía la dinámica del plebiscito de entrada con la del plebiscito de salida. En el plebiscito de entrada efectivamente estaba en el banquillo de los acusados la Constitución de Pinochet. Y sabemos cómo terminó eso. 80-20, un 80% de Chile quiere cambio. Pero el plebiscito de salida no es la misma dinámica, que no lo engañen. El plebiscito de salida pone en el banquillo de los acusados el mal texto borrador de la Convención Constitucional. Y por lo tanto, si usted vota rechazo, no quiere decir que está votando a favor de Pinochet, como le gusta decir a la izquierda cuando se quedan sin argumento. Si usted vota rechazo, significa que simplemente usted está votando porque el texto de la Convención no le gustó. Un último tema. Yo creo que, porque se ha ninguneado mucho esto de la tercera vía, yo creo que la tercera vía al final es un tema de responsabilidad institucional. Porque ¿qué es lo que pasa? Y lo dijo el mismo compañero Barraza, hoy día las 2 opciones están virtualmente empatadas. ¿Qué va a pasar? El 4 de septiembre, gane el apruebo o gane el rechazo. La diferencia va a ser tan marginal que cualquiera de los 2 textos constituyentes que queden en vigor no van a tener legitimidad ciudadana porque van a dejar fuera, básicamente, a diferencia de lo que decía el compañero Barraza, a la mitad de Chile afuera. Nosotros tenemos que hacer crecer la legitimidad de un cuerpo tan importante como la Constitución, que nos va a regir los destinos por 40 años. Y si este borrador no es legítimo porque va a dejar afuera a la mitad o a más porcentaje de la población, bueno, busquemos una tercera vía para hacer los cambios que le den esa legitimidad y esa representatividad al texto constitucional. Y ese es el punto. Aquí no hay una forma de tratar de disfrazar el rechazo, es responsabilidad institucional. ¿Cómo se hace cargo la clase política de decir, bueno, ninguno de los 2 textos, gane la apruebo o el rechazo, va a ser lo suficientemente legítimo para la ciudadanía? ¿Cómo vamos arreglando eso en el camino? Hay una opción que es la tercera vía, los 4/7, estoy muy contento que lo haya presentado la centroizquierda, y la otra opción es supuestamente, como decía el compañero Barraza, reformar el borrador de la Constitución, pero se le quedó en el tintero el último de los candados, que es el consentimiento indígena. Los pueblos originarios están favorecidos por este borrador plurinacional que elimina la igualdad ante la ley. ¿Usted cree, señora, señor, que van a querer dar su consentimiento para un cambio eventual en la reforma del borrador constitucional? No lo van a hacer. Por lo tanto, hay una opción que es reformable y otra que no, y en ese sentido la película queda clara. Fabián, escucho. Me llama mucho la atención cómo les molesta que la gente, las comunidades puedan tener una decisión y poder decidir. Sí, pero otra cosa es el poder de veto. Es increíble que justamente los derechos que le afectan al pueblo mapuche, a los indígenas, para mí es de toda lógica que ellos puedan tener poder de decidir qué cosa les afecta, qué cosa no les afecta, y por lo tanto tener una decisión democrática al respecto. Eso no es un cerrojo, no es un veto. El veto lo han puesto ustedes durante todo este tiempo. Pero déjame ir al punto. Yo creo que esto del quórum, hay que decir las cosas por su nombre. La tercera vía es
es un voladero de luces, es venta de humo. Para decirlo abiertamente, me llama mucho la atención que se está hablando esto del quórum, 4/7, etcétera, pero no se hable de, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren reformar? Porque, bueno, yo no voy a ustedes se nota, no, déjame terminar, a ustedes se nota que les molesta la historia, que les digan, son de derecha, no, esto no es de derecha, no, pero entonces no hablemos ni que se opusieran a la gratuidad del 70%, a la reforma laboral, al aborto en 3 causales, no hablemos de eso, hablemos de lo que ustedes hicieron en la convención. Entonces hagamos un ejercicio de la propuesta que tienen ustedes, veamos qué es lo que ustedes votaron en la convención y hagamos un borrador de la Constitución. Mira, 3 ejemplos, déjame terminar este punto. Derecho, igualdad y prohibición de la esclavitud. La mayoría se abstuvo, incluso Cristian Morkever y Marcela Cubillos supusieron la prohibición de la no desaparición forzada. La mayoría, muchos se abstuvieron y votaron en contra de Rogelio Cosi, de RN, acá el partido del señor Orrego. Personas, mira, y esta te gusta a ti, personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo que siempre repite, se abstuvieron y hubo incluso votación en contra como Luis Mayor de tu mismo partido. Pancho Orrego. Si seguimos con hagamos ejercicio de la votación a la convención, respóndale por favor. Me encanta porque estamos entrando a temas de fondo. Empieza el óvalo, empieza el óvalo. Eso es muy rico y acá lo que tenemos que hacer efectivamente, el proceso constituyente en su totalidad como órgano fracasó. Y fracasó para la ciudadanía, es un proceso que no logró ponernos a todos de acuerdo, sino que se hizo... y por eso estoy acá, por René, dando mi opinión. Sí, sería muy distinto que yo viniera acá, amigo, a dar la opinión tuya. Amigo mío, un poquito raro que yo diría la opinión de René Naranjo. Como lo repites tanto, sería raro. Es verdad lo que dice Pancho. Da la impresión que tratas de instalar una falacia como verdad. Tratas de instalar una falacia como verdad. Muchachos, muteame a Pancho Orrego, muteame a René Naranjo. Pero todos los días se pelean ustedes, muchachos. ¿Pero qué pasa? A mí me encantaría pelearme con Van a terminar juntos si siguen así. Argumentos, por alguna vez pelearme con argumentos. Que dé un artículo alguna vez. Entonces, en este panel el que más ha hablado de historia creo que he sido yo, compadre. Entonces, cuando hablamos de historia, ahí René dice, no, es que no nos vayamos tan atrás, chuta. Ahí se enoja, pero cuando hablamos de historia completa, vámonos en la historia. Entonces, ahora la pregunta en concreto son ejemplos particulares. Yo me quiero tomar un poquito las palabras de Marco, cuando él decía, acá esta Constitución viene a satisfacer necesidades de la sociedad, como por ejemplo tú dijiste delincuencia, dijiste salud y dijiste pensiones, mientras que Fabián me señala algunos elementos que quedaron fuera de la Constitución. Yo te puedo dar elementos del contrario también. En materia de delincuencia, esta Constitución no se hace cargo de los problemas de seguridad. Elimina el estado de emergencia constitucional, lo que es gravísimo para todas aquellas zonas que hoy en día están afectadas por el terrorismo. Esta es una constitución donde, por ejemplo, amigo, para darte un ejemplo a ti, que te gusta lo que se quedó afuera, donde quedó afuera la sanción al terrorismo. Lo que se quedó afuera. Son cosas que hoy día quedaron y ustedes se rechazaron. Donde se votó en contra de, por ejemplo, el terrorismo. Donde, por ejemplo, se vota en contra de establecer en materia de salud una verdadera libertad de elección. Donde, por ejemplo, en salud, señor, usted que me está escuchando en su casa, ese 7% que pagan hoy en día los cotizantes de ISAPRE se va a un fondo nacional estatal, y cuando hablamos de Estado y hablamos de lo público, hablamos de un ente administrador único, sin posibilidad de libertad de elección. Todos aquellos que somos FONASA al mismo tiempo, que somos 14 millones de compadres, de los cuales el 60-70% tenemos libertad de elección, estamos también jodiendo porque perdemos nuestra libertad atendiendo en prestadores privados en la medida que estos no tengan financiamiento para poder financiarse. Entonces, 2 de 3 ya están afuera. Y después nos quedamos en pensiones, y en pensiones es bastante claro el texto constitucional, que en su inciso final, en regulación de la seguridad social, establece que los fondos con que se va a financiar la seguridad social solamente se podrán destinar a aquellas prestaciones establecidas por ley. Señores míos, que me están yendo a la casa, la herencia no son prestaciones establecidas por ley. Se pierde, por tanto, el derecho a la herencia en un sistema de previsión social donde no va a haber libertad de elección para que usted pueda terminar libremente. ¿Quién quiere que le administre los fondos de pensiones y nos quieren traspasar hacia un sistema que establece los elementos de reparto donde el Estado es dueño de la propiedad? Usted no es dueño y por tanto no son heredables. Tres elementos. ¿Y para qué le voy a sumar el consentimiento libre, previo e informado? Que es convencional Barraza increpaba la convencional Carlos Baut, tanto la mentirosa. Marco Barraza. Ya, muchachos, ya. Muchachos. Perdón. Marco Barraza, por favor. Bien preciso. Yo creo que hubo un sector al interior de la Convención Constituyente dentro de la derecha que tuvo intención de diálogo. Lo reconozco en Cristian Monker, en Larraín, que buscaron acuerdos. Pero hubo otro sector mayoritario, que es la ultraderecha, la extrema derecha, que se impuso, que subsumió a este derecho. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el joven acá en cuestión. Mira, la extrema derecha. Oye, te puedo contar dos pero cosas déjenme terminar. Pues, después le respondo. Barraza y después Barraza y Neumann. Y lo que hicieron fue presentar del orden de, mira, yo diría que un 97% de las normas que presentaron son normas, o que en su defecto replican la actual Constitución, que nadie quiere, o en su defecto profundizan el carácter subsidiario, desapegado de un Estado democrático y social de derechos.
Y la consecuencia de eso es que, por ejemplo, en disposiciones transitorias, el sector del frente presentó, por ejemplo, que la reforma a la gradualidad en salud fuera a 30 años. O sea, cuando hay listas de espera, cuando hay gente que muere porque no tiene salud oportuna, porque no tiene prestaciones en lugares apartados de Chile. O sea, no, que quiero terminar, no he terminado aún. Entonces, aquí lo que está cursando es una política sistemática desplegada por la derecha por la mentira. Porque lo que establece el texto constitucional... no se lo puedo contar. Mentiras. No, usted tiene interés en mentiras. Le respondemos. La mentira como política pública. Entonces, hay una voluntad permanente de distorsionar la realidad, porque el texto constitucional, cuando habla de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado, no es dicotómico ni es contradictorio. No, pero quiero terminar. Marcos, quiero terminar es que no se hablaron bastante, quiero hablar un poquito. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Poquito. Ya, ok. Ya. Entonces, con la misma incertidumbre que el nos da la estándar del Constitución. convenio 169, que ya se aplica en Chile, implica primero, si es que la comunidad acepta que es consentimiento previo, libre e informado, y si no acepta, tiene que haber una consulta que es un acuerdo entre el Estado y la comunidad indígena. Eso hoy existe. Señor Barraza, señor Neumann, por favor, tiene la Cuando palabra. la izquierda se queda sin argumento, mentiroso le tiene 3 cartitas bajo la manga. El primero, que es el clásico, es sacar a Pinochet al ruedo. Y yo creo que ya después de 40, 50 años se debe agotar. ¿Cómo les gustaría que se hubiera olvidado Pinochet? El segundo, ¿Cómo les gustaría? El segundo, Y yo el también golpe nací en y democracia, y la querido violencia René. del Estado. El ¿Cómo les segundo, gustaría? la segunda cartita bajo la manga que saca la izquierda cuando se queda sin argumento es tratar al otro de mentiroso. Se creen a tal a tal nivel dueños de la verdad, que todo el que piense distinto, en vez de ser un legítimo contradictor en un contexto democrático, no, que es lo fácil, en vez de contraargumentar, no, él es mentiroso. Y la izquierda divide el mundo entre buenos y malos. Y por ejemplo me decían, tanto que les molesta que el consentimiento indígena, estamos muy de acuerdo con el consentimiento indígena, convenio 169 de la OIT, pero el único lugar del mundo donde el estándar de consentimiento, donde el estándar de consulta se sube a consentimiento, es en Chile. Y eso le otorga en la práctica, para que se entienda bien, poder de veto a los pueblos originarios. Poder que no tiene ningún otro segmento o grupo de la población. Cualquier reforma que en este país se necesite va a necesitar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios cuando se afecten los derechos, que es básicamente cualquier materia de política pública. Entonces, solo para terminar, y me tomo un poco de las palabras de la senadora Rincón. Dejemos el cuento de que este proceso es una división del mundo entre buenos y malos, porque si no, lo que vamos a tener va a ser una constitución que va a dejar a los supuestos malos a un lado y a los supuestos buenos a otro lado. Las constituciones y los plebiscitos de salida constitucionales no son una elección de presidente donde si se gana por 2 puntos más, 2 puntos menos, bueno, habrá que aguantar el chaparrón por 4 años. Los plebiscitos constitucionales de salida tienen que tener una victoria contundente porque tienen que representar a gran parte de la población. Y lo que hoy día es evidente, insisto, gane la apruebo o gane el rechazo, es que ninguna de las dos opciones tiene la legitimidad ciudadana suficiente, y por eso se necesita la reforma, y por eso se necesita la tercera. En algo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en algo. Y efectivamente cuando Pancho Rego habla de la ISAPRE y el tema de salud, en eso no miente. En eso no miente. Efectivamente, el ahorro, digamos, obligatorio no va a ir a las ISAPRE. Sí, así que, pero obviamente hay una parte que es ahorro voluntario. ¿Cuánto plata eso? Así que, no, ¿cómo eso? Te estoy hablando en términos de derechos. Sí, así que en eso tienes toda la razón. Y yo te recomendaría, de hecho, que pudieran hacer una campaña. Con las ISAPRES, no. Vamos a ver cuántas firmas juntan, porque obviamente que vamos a ver cuántas firmas juntan para defender a las ISAPRES, que son justamente las instituciones que han lucrado con la enfermedad y la salud de todos los chilenos. Yo creo que es una cuestión básica. Ojo que yo, ustedes saben, yo no soy ni del gobierno, nos hemos declarado de oposición. No somos somos de oposición. No, ¿usted rechaza? Jamás Fabián votaría por el rechazo y no soy del rechazo. Lo que sí es que soy de oposición de izquierda a este gobierno. Y tengo muchas críticas al borrador de la Constitución, porque justamente no se termina con el negocio de la salud. Por ejemplo, se permite que existan los privados, se permite la libre elección, esto que el borrador sea Corea del Norte, que sea que existe un derecho universal a la salud, que exista plata para los hospitales públicos, para que no existan listas de espera. Eso es lo que se necesita. Muchachos, paren un poquito. Quiero que veamos un video, ¿sí? Lo hizo ayer, tengo entendido, Amarillos por Chile. Miren. Amarillos por Chile aplaude y celebra con entusiasmo la iniciativa de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker
de abrir la posibilidad de reformar la actual Constitución por el quórum de 4/7. Esto abre una tremenda esperanza para los chilenos y chilenas de que en el caso de que triunfe el rechazo, vamos a tener una nueva Constitución y una buena Constitución que cuente con un acuerdo amplio. Emplazamos a la derecha a acoger esta iniciativa sin letra chica, con urgencia, para que Chile tenga en cualquiera de los escenarios una buena, una nueva Constitución, que es lo que anhelamos todos. Ahí está Cristian Banker, un demócrata cristiano. Primero dan el clavo. Javiera, por favor. Es más fácil ya, digamos, para la democracia cristiana, ¿cierto? Para la centroizquierda, digamos, acoger y abrazar a los amarillos y apostar por la tercera vía. O sea, yo creo que es obvio. O sea, en el fondo, la medida que los sectores de centro-izquierda puedan cruzar el cerco, yo creo que abre una posibilidad para que el rechazo sea una opción real. Lo segundo es que, y aquí quiero ser enfática, aquí se propone una salida en el caso de que gane el rechazo. El rechazo no es el fin del mundo. Primero porque abre una posibilidad de poder seguir reformando la Constitución, de hacer una nueva. No lo cierra. Yo no sé por qué a mis compañeros del Frente les molesta tanto de que se haya impulsado esta reforma de los 4/7. ¿Por qué les molesta tanto? Ustedes siempre han reclamado por los cambios. No me molesta nada. No sé de quién está hablando. Les gusta, no entiendo. No sé de quién está hablando. Yo creo que... Sí, perdón. Pero quiero la han decir, criticado ahora quiero decir recién. dos cositas. Que justamente a los sectores conservadores, a los de Chile Vamos, les parece que esto es el juicio final respecto a que están los buenos a un lado y los malos al otro. Por eso han llevado este tema a esta polarización. Dije justamente lo contrario, porque René, creen que aquí va a venir... Pero los que hablan de la Constitución de aquí Pinochet va a no son venir ustedes. todo el mundo, entre bueno y malo, entre chileno y mapuche, entre hombres y mujeres. No hay mansión, no hay Maquiavelo. Muchachos, de clasismo, racismo. Fíjate que hasta está lleno de, los lamento, pero esto está lleno de matices. Hoy la encuesta CEP dice 61%, o sea, estamos al filo de los 2/3. Quieren que, están de acuerdo, digamos, con que los pueblos originarios tengan escaños reservados en el Congreso. ¿Qué tal? ¿No es cierto? O sea, ahí hay una visión mucho más matizada de esta de que a un lado los buenos y a un lado los malos. Y anda a preguntarle ¿cierto? si quieren justicias distintas dependiendo de la raza, po. Eso no pasaba desde los tiempos de Hitler. Desde los tiempos de Hitler. No fuimos. Hay cosas que directamente desmiente la justicia eso. indígena. Mira, Estados Unidos, un país socialista, un país marxista, hasta en Estados Unidos existe justicia indígena, por favor. Sí, son cuestiones básicas. Mira, para mí son cuestiones básicas. Yo quería plantear una cosa porque lamentablemente, pese a que se reconozca justicia indígena, no sabemos si aplica a derecho civil, a derecho penal, a derecho administrativo. Déjame hacer un punto. Déjame que pese a que hay reconocimiento, eso existe en la nueva Constitución, lamentablemente la represión sigue. Hoy día esto quiero marcarlo porque hay un punto muy crítico. Hoy día Isquia Siche anunció que se iba a mantener el estado de excepción en la Araucanía el mismo día en que la Fiscalía dio cuenta de que no hubo enfrentamiento, no hubo emboscada a los infantes de Marina, cosa que hemos estado denunciando acá en este programa bastante persistentemente, así que por ese lado el gobierno está asumiendo la agenda de la derecha. Marco y eso hay Barraza. que decirlo. Oye, dos cosas. Lo que dice el texto constitucional respecto a la consulta indígena es que la consulta corresponde... Consentimiento. Déjeme terminar, por favor. La consulta corresponde cuando hay afectación directa respecto de derechos del pueblo originario. Sí, no sea falso. ¿Lo pueden explicar, por favor? Afectación directa sobre los derechos. Y la verdad es que a teniente capitán me lo busca para proyectarlo en la y es pantalla. Si es que afectación podemos. sobre los derechos. En segundo lugar, justicia indígena o de carácter plurinacional existen en varios países del mundo. Sin duda. Y no tiene por qué ser contradictoria y de hecho no lo es con la justicia ordinaria, tiene que ser más bien complementaria. Muchas de las materias que están definidas requieren materializarse en ley y es del caso. Pero en ningún caso va a existir, como se intenta decir al frente, que va a haber un código penal distinto, un código civil distinto. No lo sabemos porque no quedó definido en el articulado. No lo sabemos. Pero además, ¿y por qué lo dejan abierto y cuando nosotros quisimos definirlo rechazaron? Esto es bien importante. En última instancia, quien resuelve es la Corte Suprema. Entonces, está subordinada a la justicia ordinaria.
Entonces, una por Corte favor, Suprema que ahora va a quedar subordinada al Consejo de la Justicia. Por favor, o sea, que que deja no de que sea un poder independiente. Lo que pasa es que no les gusta nada, porque en definitiva no quieren Efectivamente cambios. nos gusta muy Pancho poco. Rego, Ahí está. René, van a Pancho. Intentar dentro de lo posible refutar los argumentos del convencional Barraza, porque yo sostengo que ha mentido. Y ha mentido públicamente y mintió cuando habló con Carol Baum y la increpó señalando que el consentimiento libre, previo informado no estaba en el borrador de texto constitucional, dije Marco, eso. y eso es una mentira. No. Y eso es una mentira porque eso... pues, Marco. Termino. Eso es gravísimo porque en el Falso, borrador de texto falso. constitucional se establece claramente que tiene que existir el Falso, consentimiento falso. libre, previo informado en todas aquellas materias que afecten los derechos, Marco. Derechos. En materia de consulta se realiza cuando estos puedan ser trámites de carácter administrativos y legislativos. No. Es ahí la discrepancia. Afectación directa, afectación directa. Marco, Lee el convenio yo te estoy diciendo lo que está en el borrador y sería bueno. Que se lea el... Sí, lo estoy diciendo. René. Oye, tenga un poco de respeto. René, Barraza se sabe defender solo, por favor, René. Tengamos un poco de respeto, porque está tengamos un mintiendo. poco de respeto. Está mintiendo acá en vivo. Pancho, Pancho, Así no van a ser A ver, Pancho, René, no hay más. Espérense, muchachos, no, que no se entiende nada. Bájamelo a todos. Pancho. Yo intento Termina, hablar Pancho. y primero estoy rebatiendo el argumento, Marco, que yo sostengo que es mentira. Si él me lo quiere rebatir, le damos argumento de texto. Consentimiento previo, libre e informado, Marco, es cuando se afecten los derechos. Derechos que por lo demás están reconocidos en el artículo 5º, que son más de 23. Entre ellos autodeterminación, libre determinación, gobierno, jurisdicción, autogobierno, territorio, restitución, etcétera. Son varios. De hecho, yo creo que no se te queda ninguno afuera. Consentimiento, Marco, en afectación de derechos. Marco, consulta cuando le afecten en medidas de carácter legislativa y administrativa. Yo te puedo leer los artículos sin ningún problema, y si tú, por favor, el día de mañana o por las redes sociales dices que yo estoy mintiendo, leamos los artículos. Ningún problema. yo creo que lo el problema- segundo, el no, problema- que Marco, Marco, no me interrumpa, por favor. Lo segundo es que cuando señalamos que existen otros países efectivamente con sistemas plurales de justicia, eso es así, efectivamente. Pero cuando tú me vienes a señalar que existe una Corte Suprema que lo que va a hacer es unificar la jurisprudencia y por tanto nos vamos a someter a la misma legislación, eso nuevamente, Marco, es falso. Es falso toda vez que los principios que establece la Constitución son también vinculantes para los fallos que ejerza la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema, cuando la Corte Suprema tenga que fallar, no tiene que fallar conforme a los principios del derecho tradicional que nosotros conocemos del Código Orgánico de Tribunales, del Código Penal, del Código Civil. No, amigo. Es la legislación de los pueblos originarios, legislación que por lo demás, querido amigo mío, no existe. Si ese es el tema de fondo, es una legislación inexistente. Tanto odio a Búsqueme los el pueblos. Código Penal del pueblo de Aguita, búsqueme el Código Penal del pueblo Selman. Amigos, no existen. Mentira tras mentira tras mentira. Y lo peor de todo es que tratan al resto de mentirosos y yo le tiro los artículos y se hacen los Voy con Marco, locos. voy con Esa Marco, es voy con linda. Marco. Yo estoy- Pancho, voy con Marco, voy con Marco. René, voy con Marco. René, voy con Marco. No, yo estoy sorprendido. Estoy realmente sorprendido porque... Una grata sorpresa. No, hay una retórica de odio hacia los pueblos indígenas. Hay una retórica de odio hacia los pueblos Pero indígenas. yo no he escuchado a nadie que diga que los Marco, odia. déjate de mentir, No, Marco. no hay que decir odio. Déjate de mentir. no hay- haciendo no hay- exactamente no hay la más, misma no hay que cosa. decir- Convencional. No hay que decir odio. Muteame No hay- todo el lado. Muteame todo este lado. No hay que decir odio Marco. para odiar. O sea, hay que mentir. Hay que atribuirle a los pueblos una intención de obstrucción, de apoderamiento. Responda lo que dice Pancho Rego, por Sí, favor. le voy a responder. El convenio 169 establece Estamos hablando de la con Constitución, no claridad del convenio. y establece con Constitución. claridad que cuando hay consultas, cuando hay una medida de afectación directa hacia un pueblo originario, a una comunidad indígena, Genial. Vamos y de eso borrador. implica medida de afectación directa ¿Podemos hablar de para borrador? efectos ¿Puedes dejarlo legislativos, hablar? para efectos Es que no está administrativos. Agrego, ¿Se entiende lo que por la gente? establece el texto es que cuando se afectan los derechos de los pueblos, Consentimiento. por favor, si es cuando afectan los derechos de los pueblos, si a mí, que yo no soy integrante de un pueblo originario, me van a decir que sabe qué, su casa se la vamos a demoler porque aquí vamos a hacer no sé qué cosa, me gustaría que me consultaran. Sí, pero esas son las reglas A de la mí me expropiación, gustaría que me son cosas consultaran. distintas, estás Porque confundiendo este mismo planos, texto po. constitucional establece el derecho a la propiedad, claritamente, Cuando nos quedamos el en el derecho argumento, a la Rodrigo. no expropiación o a la expropiación con un estándar justo. Entonces, quiero insistir en algo. Hay Oye, Gonzalo, odio. Hay Muchachos, odio en esas palabras. pero esta es una constitución indigenista, De como dice ninguna alguna, manera, revanchista. de ninguna manera, si esa es parte
del entramado Con discursivo que ha escaños armado la reservados para los derecha. consejos Porque municipales, por la Dios. derecha tiene que inventarse discursos para rechazar. Oye, Marco. 61% hoy en la encuesta CEP de acuerdo a que los pueblos originarios tengan escaños reservados en el Congreso. Y acá escuchamos la negación constante Preguntemos aquí si en es el que en el panel del Consejo frente Municipal tiene de la misma todo lo que opinión, tenga po. que ver con reconocer al pueblo originario. Ahí me da vergüenza. Ya. fíjate. Constituyente no hay más. Esto no tiene que ver con el legítimo reconocimiento de los pueblos originarios. Esto tiene que ver con que si Chile va a seguir funcionando con un ordenamiento jurídico que nos dé igualdad ante la ley, donde todos tengamos condición de igualdad ante la ley, que todos nos juzguen de igual manera, que todos tengamos los mismos derechos, que todos tengamos el mismo estatuto jurídico que nos constituye, a propósito de la palabra constitución, en una sola comunidad política. Amigo, Eso léase el no lo artículo, hace esta por constitución. favor. Y voy a dar un ejemplo, a Léase el propósito de artículo, pa' desmentir las fake que no news. sé si el compañero Barraza se lo leyó. Voy a leer el inciso segundo para no leerlo País no entero. corto, sí. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados, ese es el estándar OK, 169 de la OIT, perfecto, Ya. y otorgar el consentimiento previo, Ya. libre e informado en aquellas materias Listo, o asuntos estándar- que le el afecten. estándar de la consulta, La palabra perfecto. directa. Espérate, primera mentira, Perfecto, Pancho, primera listo. mentira. La palabra Déjenlo directa leer, no por aparece. Que les afecten, directa no lo veo por ninguna parte, Primera en sus mentira. derechos reconocidos en esta Constitución. Derechos. Efectivamente dijo derechos. Y hay un derecho al reconocimiento de la cosmovisión indígena y a la autodeterminación de los pueblos. En cualquier acción de política pública del Estado se podría haber afectado ese derecho y por lo tanto en cualquier acción de política pública del Estado se necesita el consentimiento indígena. Qué lata En que otras haya que palabras, leerle los en otras artículos para que palabras, sepan lo que poder votan. de O sea, veto ¿y por a un qué? solo segmento Pero de la ¿por qué población en usted- función de su usted- raza. Pero ¿por qué ustedes Mira. lo ven como un candado y como que nunca va a haber Porque usted consentimiento cree que esta indígena? constitución O indigenista sea, la van a porque querer discusión reformar. puede ¿Usted darse. cree que los pueblos ¿Por qué? originarios van a dar su consentimiento discusión- para reformar esta constitución que Pero- nos trata como la raza aria en los tiempos de Esta Hitler? discusión la hemos tenido en ¿Usted cree eso? esta discusión la hemos ¿Usted tenido cree en este eso? programa A ver, muchas usted tiene veces, muchas instrucción- veces. y Y no no se se puede puede dejar Señores, pasar. señores, muteamelos a todos. Fabián. Fabián, ¿quiere hablar o no? Le toca, le toca. Quiero Ah, hablar. le estoy diciendo que quiere hablar. Ya, ¿o no? bien. O paso Sí, al otro, porque- o paso. Porque mira, acá dice raza privilegiada. Oye, han sido 500 años o más de justamente de quitarle derechos, de quitarle tierras, de ningún tipo de reconocimiento de su lengua, de su territorio. Así que vengáis tú, que venís de raza justamente aria. el Otra representante. etiqueta. Viene otra El etiqueta. representante. No, ¿De qué? yo te digo, los a ti, buenos contra yo te los digo, malos. no, De los te digo como defensores. representante Yo soy de la de un UDI, distrito escucha, rural. como Soy representante de la UDI que ha sido el independiente y soy de un sector distrito rural. que justamente, Y yo podría decir exactamente lo mismo con el bueno, por lo pueblo mismo, rural. por lo mismo ¿Qué te lo planteo, estatuto por lo mismo te lo privilegiado planteo, tiene la que gente viene de de la un distrito ruralidad? rural. Es que no, Te lo ¿Por qué no planteo se a le ti. otorgan los privilegios a todos? Cállalo. Es que no se entiende, muchachos, es que no. A ver. Privilegio de Podemos, raza, podemos. A ver, espérate, Fabián. Es que Fabián, la gente, lo que pasa es que si tú hablas, Neumann habla Naranjo, se mete Orrego, la gente, mi mamá en la casa no entiende nada. Entonces, me llegaron muchos Fabián. mensajes destacando la paciencia. Ya me ha Mi pasado paciencia, no, mi la paciencia. mía, porque han pasado ya dos veces como con los que Cristian me de la ponen a mí. Fuente, con Ah, Magdalena, que Ya. de repente pierden el control y quizás te voy a hacer uno más. Pero mira, Gracias de nuevo la por la raza, etiqueta. raza privilegiada. Justamente cuando hasta el día de hoy vemos cómo se sigue matando mapuche. Hubo hace una semana, o menos, como a quemarropa, el dueño de un predio que los derechos se asignan en pidió función de la ese calidad predio de para la persona, venta. no de No la puedo terminar. raza. No puedo terminar. vamos a comerciales, ¿qué hacemos? No puedo Porque la verdad terminar. es que. Estamos hablando de mapuches, loco, mira. Fabián, ¿no se escucha? Pero es que por eso- Fabián, ¿sabe hacer señas? ¿Sabe hacer ¿Pero señas? ¿Por qué me lo dices a mí si le tienes No, que- le digo a usted y le digo al convencional Neumann, le estoy diciendo también. Estoy diciendo a los dos porque pueden decir no, que le hago a este lado y que no le hago al otro. A ver, muchachos, vamos a hacer. A ver, vamos. Fabián, vamos a hacer paritarios, Javiera. No necesito que sea paritario, Ah. puedo meterme yo sola. Ya, de hecho. vamos, Javier. Paritario, Ahora le ¿Qué molesta. paritario? Muy bien ser paritario. Paritario Ya, con Fabián. el panel de la derecha. Oiga, pero Fabián, pero llegó peleador. Yo quiero Sí, decir que qué Fabián ha sido el Ya, único que ha ya, puesto Javiera. etiquetas acá. Ha sido el único que ha puesto etiquetas. Cuando hablamos de muerte, hablamos, tú mismo mencionaste a los mapuches en particular, pero yo creo que hay un problema de muerte en general que hay que atacar. O sea, encuentro sumamente injusto que aquí solamente tomes los casos mapuche, que hables de que nosotros tratamos de raza privilegiada, porque efectivamente No, lo esta dijo él. constitución... No, Sí, lo pero tú dijo lo estás él, raza replicando. Tú lo privilegiada. estás Fabián, replicando. por favor, Fabián. Tú lo estás replicando. Y sí quiero decir una cosa, o sea, creo que queda en evidencia, y si yo les pregunto a ustedes, aquí no hay igualdad ante la ley.
cuando ponemos escaños reservados, cuando hacemos una constitución con diferentes sistemas de justicia para diferentes tipos de personas, no es igualdad ante la ley. Y ustedes lo saben. ¿O acaso van a decir que hay igualdad ante la ley cuando hay diferenciación entre personas? Ya, ok. Mira, paramos. Póngame la CEP, salió recién fresquita, salida del horno. Aquí está. Encuesta CEP, ¿cierto? A ver, vamos leyendo. 37% de la encuesta dice que aún no ha decidido por quién va a votar, ¿cierto? Un 25% aprueba esta nueva constitución. Un 27% rechaza esta nueva constitución. Marco, ¿qué te pasa cuando ves este gráfico, cierto? Y se estrecha y se aprieta. ¿Por qué? ¿Por qué está tan apretado? ¿Por qué hay tantos indecisos también? A ver, yo creo que en general la ciudadanía aún no conoce el texto plenamente y se está informando sobre él. No, han venido acá dos constituyentes y tampoco lo sabían. Sí, yo lo conozco. Está muy caro por no me hago cargo de No, que Betsy no se lo sabía, pero Marco tampoco. Marco tampoco, no diga eso. Pero oye, Christian Barker dijo que rechazaba sin haberlo leído. ¿René está hablando mal? Sí. Mira, muchachos, por favor, está hablando el invitado. Yo debato con ideas. Está hablando el convencional. René está hablando el convencional. Sí, yo debato con ideas. A mí me parece que la ciudadanía aún no conoce plenamente el texto y conforme se está informando, está generando mayor adhesión. Mira, yo estuve en Antofagasta con todos los constituyentes en el lanzamiento del borrador de la nueva constitución. Sí, lo vimos. Estuve en Taltal. Y en Taltal me reuní con trabajadoras y trabajadores de la minería, de la pequeña y la mediana. Y la información que tenían por parte de la SONAMI es que le iban a quitar los títulos de propiedad a los pequeños mineros, a los pirquineros. Y la única norma que los menciona es esa norma que dice que tiene que haber una política pública por parte del Estado que fortalezca a los pequeños, a los medianos y a los pirquineros. Entonces, la gente está conociendo la Constitución, se está informando, está despejando mentiras, está despejando mitos, que son, por ejemplo, esto de que esta virulencia hacia los pueblos originarios que acabamos de escuchar es parte de los mitos y de las mentiras. Y conforme se está informando, está creciendo el apruebo. La campaña del rechazo se inició el año pasado, cuando se habilitó la Convención Constituyente. Han tenido un año para desnostar, para mentir, para generar infundios, pero afortunadamente lo que está mostrando este resultado, porque el margen de error de esto es 2,9. Es decir, un empate técnico. Un empate técnico. Pero hay un datito que ustedes no pusieron ahí. ¿Qué datito? El 39% cree que la Constitución le va a hacer bien, la nueva Constitución le va a hacer bien al país, versus el 26% que dice que le va a hacer mal. El margen de crecimiento está para el apruebo, no para el rechazo. Y la angustia que vemos acá tiene que ver con eso. Pancho. Yo insisto, porque Marco acá dice que el debate con ideas, con argumentos, con argumentos de texto. Y nosotros te tuvimos que leer un artículo, Marco, que tú lo deberías saber porque eres convencional. Tú lo votaste. Yo me imagino que tienes asesores que te indican cuáles son los efectos jurídicos de un artículo que se está aprobando. Y es muy grave que tú vengas a señalar abiertamente, en pantalla, por segunda vez consecutiva, una mentira. Y estás instalando una mentira en público. Y yo te estoy invitando a que tú me rebatas con argumentos. No has sido capaz. No has sido capaz de rebatirme los dos argumentos. Y lo que sí haces es establecer etiquetas respecto de que nosotros, amigo mío, estamos en contra de una manera ya racista en contra de los pueblos indígenas. Demoníaca. Cuando, amigos, nosotros estamos reivindicando un principio súper simple de las democracias liberales clásicas en adelante, que es la igualdad ante la ley. Y yo te puedo seguir citando argumentos de texto respecto a las diferencias que se realizan entre pueblos originarios y el resto de los chilenos, como por ejemplo la utilización de bienes naturales comunes, en particular del agua, como por ejemplo las justicias paralelas, como por ejemplo el derecho a la restitución sobre las tierras y territorios como mecanismo preferente, por ejemplo en materia de propiedad privada, una especial protección sobre las propiedades de los terrenos indígenas que ustedes, el resto de los chilenos, no va a tener, como por ejemplo iniciativa legislativa de ley, como por ejemplo escaños reservados en todos órganos a nivel local, regional y comunal que sean colegiados. Amigo, yo te estoy dando argumentos de texto y usted no me ha dado ninguno. Y se ha dedicado acá a denostar al público del frente, al banquillo del frente, a través de mentiras tras mentiras, que es la tesis que ha implantado la convención hace harto rato. Recordemos a María Elisa Quintero y a Gaspar Domínguez señalando en el pleno de la convención que el 91,5% de las iniciativas populares de norma habían sido recogidas por el texto constitucional, señalando que con mi plata no estaba dentro de ellas. Ese es el nivel de mentira en el que ha trabajado la izquierda, la convención. Marco, quiero que hable el invitado. Marco, ¿en qué está, según tú, mintiendo Pancho?
Mira, yo ya lo argumenté. Lo que pasa es que él tiene una conducta violenta, agresiva, descontrolada. Es medio fascistoide. Entonces no le voy a responder. No le voy a responder. Pero Marco, ¿Qué comentario más fácil, Marco? Mira, Es imposible Gonzalo, para mí la conversar- respuesta es más imposible simple, conversar es más así. simple. No, pero es que es más Imposible. simple. Mira, todo lo que él No enumeró. es un estándar todo- de conversación democrática. No, pues. De ninguna manera. Si me entiendes, Mira, no, obvio que no. Para mí la pero respuesta es bueno. más Si no simple. está Todo lo que tú tan enumeraste, fascista, lo que enumeraste, ¿cómo va a para mí ser todo lo que tú democrático? enumeraste, para mí son cuestiones básicas. Cuestiones básicas, reconocimiento de los pueblos indígenas. Que si es que les van a afectar sus derechos, como decía, sus derechos, Sí, tienen, derechos especiales. tienen poder y tienen el deber y el poder de decidir qué va a pasar en sus comunidades. Es más, yo creo que, yo creo que los pueblos originarios deberían tener poder y el derecho a la autodeterminación. Yo creo que ¿Y por estas qué el cuestiones resto que de los planteas tú en la chilenos no? Constitución indigenista, ¿Soberanía, para mí Fabián? son cuestiones ¿Soberanía? mínimas. Para mí son cuestiones mínimas. También Los pueblos Fabián- originarios tienen derecho a Fabián, autodeterminarse. soberanía, a dice usted. autodeterminarse. Fabián, usted dice No, soberanía. yo creo que los pueblos indígenas tienen capacidad y Soberanía. derecho de autodeterminarse Yo creo que la y importancia de la ley, decidir, amigo, y concejal, decidir cómo convencional de gobernarse. Y una última cosa, porque Puede quedar fuera no, pero una última cosa que lo repitió muchachos, mucho, que lo repitió Fabián, mucho, que ya lo habíamos dicho en un Pancho. programa anterior. Dígame. Dijimos la justicia indígena. Las decisiones se tienen que sujetar a los derechos fundamentales, los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos Y a los y además que la principios. ley que va a fijar las competencias, tú mismo lo dijiste, no hay un código indígena, un código civil indígena, no hay un código penal indígena, no hay, entonces ¿por qué das hecho si justamente ni siquiera existe una ley que va a regular las competencias y la forma en que van a cumplir esos sistemas de justicia? Hay gente que me Ahí es pregunta- donde tú estás hay gente mintiendo. que me pregunta, Ahí es hay donde gente- tú hay estás gente- mintiendo. muchachos, debería por explicarse favor, derecho a baja. abogado, Pancho. Hay gente No, que te dice, lo acabo de muchachos, explicar, Fabián, te lo acabo de explicar. hay una persona en Twitter que pregunta, muchachos, mutealo, bájalo. Fabián, no se escucha nada, Pancho, no se escucha nada, no se está escuchando nada. Hay una persona que pregunta en Twitter, ¿qué pasa si uno como chileno le pasa algo, tiene un accidente en una zona, por ejemplo, indígena? Un conflicto. Hoy en día, Neumann, por favor. Incerteza total. Exacto. El artículo quedó absolutamente abierto. No sabemos si la famosa justicia, la justicia indígena va a regir en materia civil, en materia penal, en materia administrativa. No sabemos. Se deja el sartén por el mango al político, al burócrata de turno. Y eso es otro de los problemas, porque mira, las constituciones básicamente hacen tres cosas. La primera es constituirnos como una comunidad política dando igualdad ante la ley. Este borrador no lo hace. La segunda es darnos certeza jurídica, reglas claras conservan la amistad, la pareja no es dura, y famosos dichos de sentido común. precisamente lo que no hace. Y eso no lo hace porque en vez de dar certeza, claramente como tú lo decías, todo se deja al arbitrio futuro del político de turno que va a tener el sartén por el mango, los expliquemos elementos su más legalidad. sensibles de la vida Convencional, personal. convencional. Tercer Al elemento, último, solo para 30 cerrar. segundos. Partido. 30 El segundos, tercer muchachos, me quedan elemento pocos minutos. que tienen Convencional. que dar las constituciones es paz social. Y cuando nosotros empezamos a desmembrar la comunidad política en distintos estatutos jurídicos, en distintos territorios, en distintos derechos, lo que se hace es enfrentar a la comunidad política, y eso no va a generar paz social, digamos que fue que nada convencional. de Este eso ha proceso ocurrido. va a Quiero generar escuchar conflicto. Perdona, hay que decir que nada René, de eso ha corto, por ocurrido. favor, corto, porque quiero escuchar a Pero Barraza. Nada de eso ha ocurrido y ellos anuncian el apocalipsis y el No, juicio no es una final. apocalipsis, Oye, es déjame una decir una cosa posibilidad. de la encuesta CEP. Muy cortito. Hay una pregunta. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted votaría por rechazar? Ya. Y la primera votación, 31%, dice por las características de los y los convencionales y por su trabajo. Y ese trabajo ya está culminando. Hoy se entregaron ¿Para aprobar o rechazar? Para rechazar. Para rechazar. Claro, por el trabajo. por el trabajo de los convencionales. Ok. Y hoy se entregaron las normas armonizadas, ¿no es Ya. cierto? Que redujo el número de artículos y empieza Ya. el trabajo de leer el texto René, donde la y prueba va a subir. ¿Van a empezar a esconder a los convencionales? Marco, ¿hay alguna O sea, que alguna ese es el indicación camino, para que en los el fondo. convencionales no aparezcan, Eso dejarlos es lo que guardados? No tengo idea. Ah, no le pregunto. No, pero se acaba el trabajo de la desconozco. convención, No, se van para la casa. Yo Ya, creo que me el quedan 4 2 minutos, Marco, por favor. Me quedan 2 minutos. el 4 de julio se habilita el debate exclusivo respecto de las normas constitucionales. Quería decir algo, se le quedó algo en el Sí, tintero. sí, algo bien importante a propósito de la pregunta que se hace en Twitter. Si una persona... Un chileno tiene un problema. No, en si una todos, zo- si todos somos chilenos. Ah, todos sí, somos chilenos. Todos Ahora. somos chilenos. No, no es Todo para bien. hacer esa ¿Todos somos distinción. chilenos? Menos Ahora, Estados sí, Unidos. siempre, Es bien así. No sé. Alemana. Siempre. Ya, ok. No incurra en eso. No incurra en eso. No, que no incurra caigas en en eso. este lado. No caigas. incurra en Vuelvo para eso. acá, vuelvo para acá. Ya, Marco. No, mira, muy sencillo. El ámbito de acción, la jurisdicción en este caso, es para quien es parte de un pueblo indígena. Y para ser parte de un pueblo indígena hay un estándar de acreditación bien elevado. No es llegar y decir yo soy indígena. Uno tiene que tener lazos consanguíneos, Así es. apellido, socialización indígena. Por tanto, afecta a quien es parte de una comunidad indígena. Y agrego, esto es bien relevante,
Aquí no se trata de que van a existir penas distintas, código penal distinto, Oye, pero si código eso pasaba civil hace poco en distinto. Rapa Nui con la violación. Todo esto, sí, y lo quita, y eso, no mira, puede mira, ser. mira, mira, Además que mira, quedó mira, bien otra, el tema de que si un chileno con un pueblo originario, otro ¿qué es lo que pasa? racismo, Eso otro quedó bien. racismo, Eso quedó bien. otro racismo hacia el pueblo Hidrátense, Rapa- muchachos, hidrátense. hacia el pueblo Rapa Nui, hidrátense. otro racismo. Nosotros acá Racismo tomamos es que había Vidal el Calín, racismo, 8.0 de pH. Hidrátense, 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 hidrátense. No, por favor. Pero muchachos, El racismo es más que el pueblo muchachos, mapuche. es día jueves, muchachos. Barraza, por favor. Muy breve. Yo creo que empezó el Breve. debate de ideas. Ya. Y en el debate de ideas, todas estas mentiras, infundios, toda esta cosa por llevar el debate al espacio de la confrontación va a perder terreno. Pues una Y lo cosa- que se va a imponer correctamente es la calidad de cada norma. Perfecto. Una Y vez la más que- gente, no. y Una la cosa gente muy breve, tiene claro que problemas como salud, pensiones, Ya. vivienda, educación Marco, no me queda tiempo, se Javier. resuelven Muy con la breve. nueva No me queda tiempo, constitución. Javier. Marco, yo no sé cómo se te ocurre tratarnos a nosotros de racistas. Hay gente que ha muerto por el racismo. Y que yo sepa, ninguno de nosotros tres ha matado a alguien y tiene las intenciones de hacerlo. Ni de discriminar, ni de atacar, Nadie ha dicho etcétera. eso, ¿eh? No, pero es que Barraza nos lo trató dijo de recién. racista. No, Barraza dijo que era racista. Yo lo escuché. Perdón, pero nos han tratado René, de yo lo escuché. racistas. Yo lo escuché. Déjeme hablar. Ya, ya, Nos han tratado de René, que hable, que hable. racistas. Me queda un minuto, René, por Ya. favor. No ha tratado de racistas, 20 segundos, 20 de segundos. fascistas, de nazistas, o sea, ¿qué más? dije ¿Qué más? nazista. ¿Qué otra etiqueta nos quieren poner? O sea, no corresponde porque así, con las etiquetas que ustedes ponen, gente ha muerto. Yo no he y a puesto mí me da ninguna- yo no te he vergüenza que puesto ustedes nos ninguna traten de etiqueta. pinochetistas, de nazis, o sea, Yo no como, te- yo ¿qué no- les yo no te he pasa? tratado de nada de Lo eso. hicieron. Bueno, No. me hiciste que me informara porque De parece nazi. que no nos hemos Ok. dado Te cuenta. traté de nazi. Ustedes nos trataron Oye, de pero nazi. si la en ese cosa es al momento. revés. ¿Cuándo? De fascista, bueno. No, no, oye, fascista. Javiera, ¿en qué Los momento? nazis son Dime en qué otros. momento Bueno, ha nos salido la trataron de palabra fascistas. nazi de mi boca, Nos por trataron de favor. fascistas. Dímelo. Nos trataron de fascistas. Ya, No, señoras no te y trataba señores, Dije, los- termina ustedes- otro Está capítulo mintiendo. más Le dijeron a de Pancho. Sin Filtro. ¿Me quedan 2 minutos? Sí. Ah, Yo- vuelvo yo- para yo- atrás. yo- Ok, yo- vuelvo para atrás. ¿A quién le doy la Pero palabra? es que no puede, no Ah, puede. bajen. ¿A quién le doy la palabra? El público me dice. ¿A quién? Yo no he hablado Invitado, nada. al invitado. El público me dice al invitado. Buenísimo. Ya. Volver al punto de origen. 30 segundos. El punto de Convencional. origen y razón de este capítulo, la tercera vía. Este es un tema de responsabilidad institucional para Chile. Gane el apruebo, gane el rechazo, la cuestión va a estar peleada. Esa situación que ocurre el 5 de septiembre necesita resolverse con legitimidad ciudadana y para eso se necesitan reformas. Y tenemos 2 textos a reformar. El texto de la convención, que es irreformable porque necesita consentimiento indígena, los indígenas tienen poder de veto, o el texto actual que a través del Congreso puede reformarse y los cambios que Chile se merece y la constitución decente que Chile se merece, que no es la de la convención, puede irse generando con calma como corresponde y con un nivel de discusión y democracia que lamentablemente la convención no tuvo la altura. 30 segundos, Fabián, no te pases. Sí, Eloy Alarcón fue el nombre, o sea, así se llamaba el mapuche que fue asesinado a sangre fría por un propietario de predio en Villarrica, sin previa provocación, Bueno, sin y ningún don tipo de Segundo hace amenaza, 3 semanas sin atrás ningún tipo de también. amenaza, y eso fue hace poco. El Estado, parecido a lo de Boxing, ya. históricamente chileno ha sido racista. Y justamente eso es lo que hay que combatir y yo estoy por la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y Fabián y don Segundo, ¿se Así acuerda? que- El trabajador que iba arriba de su bus. Pero ¿y qué? ¿Me quieren empatar ahora? No, y obviamente yo rechazo que haya asesinados en el sur y sobre todo de los pueblos indígenas que son los que han Ya, sufrido ok, la Pancho opresión. Rego, la Fabián, opresión de la Pancho cultura. Rego. Lo que estamos viendo Pancho acá Rego. 20 segundos. es la implementación de las mayorías que estuvieron dentro de la convención, que son de una izquierda radical, donde los pueblos originarios, los pueblos indígenas, justo al resto de los colectivos de izquierda, votaron de forma sistemática, conjunta, y esto da cuenta del texto de borrador que estamos teniendo. Un borrador que nos separa, un borrador que no se hace cargo de los problemas de fondo, un borrador que le otorga más poder al Estado, y un borrador que fue efectivamente aprobado por 2/3, pero 2/3 donde Listo. los pueblos indígenas trabajaban de Listo. la mano con el Partido Comunista. Listo, Pancho Rego. René Naranjo, 10 segundos. Decirle 10 al público segundos. que no se quede con las interpretaciones mañosas y extremas que propone el Volvemos a la presidente del división del frente mundo entre y que buenos ahora y que están las normas armonizadas, lea por supuesto los Ok, 372. muchas gracias. ¿Puedo Otro decir capítulo más de algo? Sin Quiero decir Filtro. algo. Atrás siguen debatiendo, siguen Quiero discutiendo. decir Después algo. salen del set, siguen hablando en los camarines. Después en la calle. Nos vemos mañana. Sin Filtros, @sinfiltro_TV en todas partes. TikTok, Twitter, Instagram. Nos vemos. Chao, que estén muy bien.